Hay una cosa que me gusta mucho de tus proyectos, mano, y son los nombres, los títulos. Me parece que tienes como una sagacidad para decir cómo se nombra una serie de fotografías. Y pienso en el Rebusque, este proyecto tuyo del 2015, y esta idea que yo creo que tiene tanto que ver con la economía, con las diferencias e inequidades, por ejemplo, un país como Colombia, y tiene que ver con no tener trabajo y tener la necesidad de llevar, digamos, algo de dinero diario a la casa. Y de ahí esa idea de rebuscarse la vida. Me parece que hay todo un universo de elementos imbricados en ese término, que es un término de calle, pero todos lo entendemos. Me gustaría que nos hablaras un poquito de ese proyecto. Del rebusque, sí es muy interesante como el nombre, porque justo llega así como de esa manera, como uno buscando qué es lo que está pasando. Ese proyecto realmente nace pues como casi la mayoría, como de habitar la calle, de estar en la calle, de analizar qué pasa con nosotros desde ser personas queer, en ese momento hablando ya muy propiamente de las personas trans en la calle, de las mujeres trabajadoras sexuales en la calle. Y nace mucho de esa idea también del rebuscarse el diario, la papita, digamos, como ellos me decían, como no es rebuscarse la papita diaria. Y eso a mí siempre me parecía como que tenía, que subvertía un montón de ideas. Por ejemplo, la idea desde habitar la calle, de ser mujer trans, de ser trabajadora sexual, pues de que el día es hoy, mañana no sé si estoy. Entonces tengo que tener hoy toda la comodidad plena, tengo que gastar hoy todo lo que tenga, tengo que sacar, o sea, tengo que, pues sí, poder disfrutar mi vida hoy, porque mañana no sabemos. Entonces, la relación siempre era mucho la ropa, los accesorios. Hay una idea muy interesante allí del comprarse, ¿no? También las prendas nómadas, porque hoy no tengo casa, mañana no sé. Entonces, lo que me pueda llevar, mis cosas son móviles, mis cosas son eh, mis bienes, mis objetos tienen que ser cosas que yo me pueda llevar, que yo pueda transportar fácilmente, porque hoy no estoy hoy estoy aquí, pero mañana puedo estar en cualquier otro lado. Entonces, la idea del rebusque ahí la empezamos a ampliar un poco, no solamente con la alimentación, sino también con el vestuario, con los accesorios, zapatos, bueno, con todas las cosas que ellas empiezan a tener y se vuelve como su día a día, ¿no? Entonces de allí empieza a nacer como esta idea de hacer una serie de fotografías donde ellas mismas pues vestían como quisieran y pues había como todo este trabajo de styling, pero a como ellas quisieran verse también. Ellas mismas decidían y definían su vestuario, su maquillaje, cómo funcionaba este proyecto. Un poquito también pensando que tú estás allí participando, pero ellas también, ¿no? Ahí hay una cooperación, no es una Sí. cosa como un poco dictatorial y vertical, que es lo que uno se imagina con las grandes fotógrafos star que de alguna manera tienen unos sujetos totalmente como reprimidos y dóciles con los que se hace, se maquilla, se le pone peluca, no sé qué, sino que acá hay una diálogo y una coproducción. ¿Eso es así? Sí, claro, es una manera donde ellas mismas quieren percibirse, donde ellas mismas quieren reflejarse, es evocar justo eso, ¿no? Como el día a día de ellas eh, se vuelve como un universo que parece muy superfluo a través de toda la idea de los objetos y la indumentaria que se colocan. Entonces ellas mismas son las que se hacen su styling, cómo me quiero ver, cómo me imagino yo en una revista, cómo me imagino yo en estos lugares, que entonces ahí entra otro lugar de rebusque y es cómo me imagino yo dentro de esos espacios que
ciertamente me han estigmatizado, rechazado, puesto a un lado durante tanto tiempo, cómo yo me veo allí adentro. Entonces, por eso al final el proyecto quería hacer esta gran valla, porque era una forma de enfrentarnos eh, a cómo quiero verme, a cómo quiero ser vista, cómo es mi día, pero además cómo me enfrento yo, cómo enfrento mi imagen a todo un sector, ¿no? Eso es algo muy interesante de las imágenes publicitarias o esta cantidad voraz mediática que nosotros veamos día a día, y es que nos establecen una norma, nos establecen como algo que es muy hegemónico y de pronto con lo que se hacía en el rebusque era buscar ese quiebre o buscar ese lugar donde se subvierte ese mensaje, y entonces estoy viendo esa misma idea que es la que tanto quieren las mujeres trans pensando en el sentido de volverse seductoras, ¿no? Porque eso es una tarea de la mujer trans que habita la prostitución, que habita el trabajo sexual. Quiero volverme seductora, quiero ser llamativa, porque es una manera también de mostrar mi cuerpo, ¿no? Este cuerpo lo he construido yo, lo he hecho yo a mi imagen, a lo que yo percibo de mí, a cómo yo me quiero ver. Entonces todo este cuerpo es una decisión propia, ¿no? Entonces, de alguna manera es exhibir ese cuerpo que te ha construido, que se ha construido con tu mirada. Entonces aquí ya no hay un producto que se exhiba como en la publicidad, sino estoy exhibiendo más bien mi decisión, mi tránsito, mi lugar en este espacio que habito Y mi lucha, y mi mis lucha. luchas de décadas, en muchas ocasiones, estaba Claro. pensando ahorita que decías eso, en la idea de contrarrepresentación. Ellas están haciendo una contrarrepresentación de los cuerpos que machaconamente vemos desde todos los medios de comunicación, desde el cine, desde las redes, etcétera, y están como posicionando otro canon, un canon alterno. Y ese canon alterno de alguna manera desbarata, desmiente y desposiciona la unicidad, ¿no? Parece inevitable, irrevocable, de una forma de percibir los cuerpos, para decir hay diferentes cuerpos y hay cuerpos Sí, distintos. exacto. Es como una manera de desarmar o desbaratar eso que siempre se nos impone como lo hegemónico, como lo binario, ¿no? Como tiene que ser así o así. Y de pronto entendemos que se construye una nueva cotidianidad, una nueva percepción de la vida. Cuando uno entiende eso, como hoy estoy viviendo porque mañana no sé si estoy, pues entiendo otra realidad de la vida, otra noción de cómo tengo que vivir mi diario, porque pues estamos acostumbrados desde lo cotidiano, desde lo binario, a proyectar, ¿no? Como vamos a soñar a futuro, vamos a mirar a futuro, y de pronto pues te encuentras en un lugar donde no puedo soñar ese futuro porque no sé si exista. Entonces tengo que soñarme el hoy. Hoy tengo El que presente. vivir el presente. Todo lo que las decisiones que tome ya mismo son las decisiones que son construcción mía, ¿no? Que es lo que voy a tener y lo que voy a disfrutar en vida. Y lo que sé que tengo con seguridad. También habías ahorita mencionado un elemento que cuando nosotros conversábamos de este proyecto a mí me impresionó muchísimo, querido Mano, y tiene que ver con el espacio y la espacialidad de ellas y de su cotidianidad. En este caso, la valla, que se había puesto una valla gigantesca, por cierto, con apoyo del IDARTES, De darte. ¿era verdad? Sí. Sí. Se había puesto esta valla gigantesca cerca a la Plaza de la Mariposa. Y recuerdo mucho que tú me decías que ellas tenían que atravesar a veces diariamente esa plaza, porque cerca están las tiendas o los lugares en donde ellas compran los esmaltes, el maquillaje, las pestañas postizas. Cuéntame un poquito, por ejemplo, yo me acuerdo que tú me decías de Pamela, ¿no? Para quienes no tienen esta imagen, ahorita ya la vamos a poner. Aparece, recuérdame, está Taira, está Pamela, está Madeline. Las de la olla son Pamela, Sí, Madeline sí. y Valeria. Y Creo Valeria, Valeria. perfecto. Ajá. Entonces, cuéntame un poquito, por ejemplo, esta anécdota que me decías, creo que de Pamela.
pues cada una allí tenía como sí, un lugar. Pamela, digamos que era muy interesante porque con ella fue con quien gestamos realmente como esa idea del proyecto y con ella era con la que caminábamos, pues siempre que la visitaba en el Santa Fe o donde la Madre Cindy, que es allí en la 26, nos desplazábamos caminando por toda la Caracas hasta llegar a San Victorino. Pues San Victorino, pues todo al por mayor, hay uñas de todos los colores, pestañas, de todo, Debe haber mechones, medias. lencerías. Entonces era como si este lugar donde se compraba todo. Y si en esta época era como un lugar también donde todas, ahorita digamos en Santa Fe ya tiene más de pronto locales propios, pero en ese momento todas se desplazaban allí. O sea que Eh, en cierta medida se tenían que salir como es, por decirlo así, su lugar seguro ajá, y atravesar un territorio que es un territorio muy de muchas voces, exacto. muy ruidoso en Donde muchos hay- sentidos. es muy ruidoso. Y ahí están ellas un poco expuestas. Eso es lo que yo sentía cuando tú me Claro, contabas. porque cuando ellas llegaban a este espacio, o cuando llegábamos con Pamela, pues siempre estaba quien gritaba algo, quien hacía algún comentario, y pues era muy interesante en el sentido que hicieran esos comentarios cuando eran pues sus clientes, ¿no? Al fin y al cabo son personas que iban allí a comprar tenis, a comprar. Entonces, había algo allí donde ellas siempre intentaban, yo ya lo notaba, era en el sentido de acompañarlas, como no, entremos por aquí, ¿no? O sea, como que querían evitar Evitando esas ese, confrontaciones en donde las exacto. insultaban, Y donde las entraban ofendían. como porque ya estaba colocada justo enfrente de la Jiménez, con Caracas, donde están estas cantidades locales como tiendas de carpa. Entonces, pues era entrar justo donde estaba todo el mundo. Entonces, Sí. siempre preferíamos entrar por arriba, por abajo, como para evitar ese lugar. Y entonces siempre me contaban esas historias y cuando fue lo de Idartes, estaban Se instaló la la gran otra. valla. Ajá. Cuéntame qué es lo que ellas sintieron. Entonces, primero se instala esta gran valla que era muy interesante porque cuando se estaba instalando yo no estaba en Colombia y Pamela se hace un poco cargo de esto. De esas Entonces, cosas. como que sea una chica trans que está allá, como mi foto, quiero que se vea muy bien. Entonces, eso fue muy interesante. Ya cuando se coloca la valla, pues las personas empiezan a tener una relación comercial, llamemos, con la imagen, ¿no? Todos los días la tengo que venir y verla y verla. Y como por decir algo poco idealizada y fetichizante, en Exacto. donde ellas estaban preciosas con, no sé, los cabellos, las cabelleras, la ropa. Yo creo que eran imágenes que para mí como que querían cumplir ese estético social que la publicidad quiere, ¿no? Como digo querían cumplir porque nunca vamos a cumplir eso, sino quería simular, querían entrar como en ese universo de la moda, de la publicidad, pero cuando ya tú detallas todo lo que pasa allí es un querer, ¿no? Es como más bien un querer habitar ese espacio, pero realmente nuestras cuerpos, nuestras maneras de percibirnos, de construirnos son totalmente diferentes, entonces siempre va a ser algo disruptivo. Es que estaba pensando, mano, en una cosa que a mí me impresionó mucho, me impactó de los teóricos del retrato africano. Ellos decían que en Occidente, supuestamente nosotros queremos ser retratados como somos. Y lo que ellos decían de las retratísticas africanas es que los retratados quieren ser retratados como no son, sino como quieren ser, como sueñan ser. Y me parece que ahí hay algo muy bello que acontece en las fotos que tú les haces a ellas. Y es, hay una ficcionalización del yo, que finalmente me parece que es altamente consecuente con lo que pues, pasa, no sé, con los equipos celulares, que finalmente con la cantidad de filtros que tienen, sin que uno le agregue ninguno, ya hay una ficcionalización muy importante, por ejemplo, de la noción del rostro.
Entonces, a mí me parece que algo de eso pasa, por ejemplo, con esa valla. Sí, la valla se convierte como en un medio donde estelariza o hace protagónicas como estos cuerpos trans y de alguna manera acerca a las personas a una realidad ficcionada donde, pues claro, esa persona que está allí colgada, por estar allí colgada, tiene una relevancia. O es una manera también de nuevo hacernos notar, hacernos ver dentro de esos lugares donde normalmente somos, pues claro, aislados, estigmatizados. Y totalmente excluidos, Y donde es, no habría ningún chance de estar en pero otra perspectiva o en otras circunstancias, no habría ninguna posibilidad ni para Pamela, ni para Valeria, ni pues no sé, para ti o para mí, o sea, personas del común. claro, y allí, al contrario, cuando ven o lo que pasó sobre todo, es que cuando las personas veían que todos estos días, Pamela de pronto un día la van a entrevistar y cuando llega a este lugar, porque dice, no, pues entrevístenme allí que está mi imagen y esto, y quiero que se vea detrás. Y cuando van a entrevistarla, pues lo que pasa es que todas estas personas que estaban atendiendo estos lugares empiezan a querer a tomarse fotos con ella porque su relación era como, ay, la del cartel. Entonces, La como, señora famosa. ajá, no sé cómo se llame, pero vamos a tomarnos fotos porque ella es la del cartel. Y un poco, cuando tú me contabas eso, era, al mismo tiempo era como muy doloroso y desgarrador porque pues eran las personas que una semana atrás las insultaban, las trataban mal. Y de repente ahora qué orgullo que ellos interactúen con la señora de la valla. Y es interesante porque justo esa reflexión que tiene esa tristeza allí, pues dentro, yo creo que lo que pasa en la actualidad, ¿no? Era como, yo creo que era un guiño de lo que pasa en la actualidad. Ahorita sí habitamos revistas, sí habitamos televisión, Pasarelas. pero estamos habitando todavía desde ese lugar idealizado y hegemónico, ese lugar que todavía pertenece al binario, ¿no? Como ese lugar que todavía está dentro de lo que se concibe válido Y lo socialmente. normal, que es la palabra que ahorita, pues en ese momento histórico tan convulso, es lo obligatorio, lo que no tiene opción, y es lo heteronormado binario. Bien, dejando un poquito el rebusque y yendo a un proyecto que yo quiero mucho, es poco conocido, querido mano. Tú viajas a México y haces una intervención en una cárcel masculina. Y recuerdo que cuando conversábamos me impactó algo que yo, por supuesto, como que nunca había considerado ni pensado, y es qué pasa con una chica trans eh, en una cárcel. Las cárceles, una cosa que uno nunca piensa, ¿no? Las cárceles son totalmente heteronormadas y binarias. Hay cárceles de mujeres y cárceles de hombres, no hay cárceles para personas no binarias, casi que, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con estas personas, estas chicas trans? Que están en situación de cárcel y qué era cómo era este taller, esta operación que tú llevas a cabo en México. En México, justo este proyecto que llevo a México es como el Rebusque, pero su versión hermanita que se llama Hoy Soy Yo, que viene de esta historia justo. Perfecto. Porque cuando llegó a México en el 2015, aquí todavía en Colombia, no lográbamos tener un panorama de pronto un poquito más amplio como ahora, donde las personas trans tenían acceso pues a su educación superior, a su educación en general. Acceso a ciertos lugares de trabajo que no fueran los establecidos socialmente de la prostitución, la peluquería, el estilismo. Y cuando viajo a México pensé, era la primera vez bueno, era la primera y media que viajaba a México y me encontré con otra realidad, ¿no? Un México que de pronto sí tenía a esta mujer arquitecta trans, sí tenía a esta mujer política trans. Entonces,
entendí que sí hay una estructura donde también las personas trans, donde también las personas no binarias, queer, que se escapen del binarismo de género hegemónico, pues quieren o están o necesitan pertenecer a una sociedad, ¿no? Y han tenido un lugar en el mundo por Ajá, decir y se pierden. y cómo ese lugar en el mundo pues les da unas nuevas posibilidades, unas nuevas herramientas y ese proyecto de pronto empieza a retratar a estas mujeres y a estas personas trans, porque también hay hombres trans allí, pero en esta cadena que empiezo de conocer a estas personas, llego a un grupo que se llama Almas Cautivas, que son un grupo de dos mujeres trans que llevan ya muchos años trabajando con las personas trans privadas de la libertad. Ellas hacen talleres, hacen En, programas. Sí, ellas hacen, de hecho, es una agrupación que en este momento lleva una trayectoria muy larga y ellas lo que hacen es en las diferentes penitenciarías de México a entrar, darles como acceso a medicamentos, bueno, a accesorios básicos para poder que las chicas puedan de pronto llevar su transición. Y eso es ahora, en este momento lo único que podían hacer ellas era entrar y hacer como estos acompañamientos, talleres, pero digamos, no se podía que una persona trans se vistiera de mujer de diario, ¿no? O sea, como que Estamos en el 2016. ajá, entonces ahí nace algo, una frase que siempre me queda y es como, bueno, o sea, estamos privadas de la libertad, pero no estamos privadas de nuestra expresión, de nuestra construcción, Ah, ¿cierto? O sea, hay algo que se aleja de eso. Y se me da la oportunidad de poder ir a conocerlas y hacer una fotografía con ellas de nuevo en esta idea de idealizarse y fantasearse, que pues, es algo que es nuestro, o sea, es una manera de construirnos y siempre nos hemos idealizado en nuestras casas, en privado, haciendo un show o viviendo la vida diaria, porque es una manera también de hacerse válido socialmente. Entonces, cuando llego yo a esta penitenciaría, pues nos habían permitido llevar pues, digamos que por esa sesión, ropa, pelucas, maquillaje, uñas, cosas esmaltes. ajá, que les sirviera para hacer, digamos, como esta fotografía. Y Pamela entonces peina algunas pelucas de Ah, porque ella. Pamela te acompaña en ese Sí, proyecto. Pamela, pues como era como quien con quien había gestado el rebusque, le dije, vamos y hacemos lo mismo en México. Y allí ella dice, no, pues peinamos pelucas, llevamos cosas de ella, pues porque eran cosas que teníamos que llevarnos, ¿no? Como ir y foto y nos llevárnoslas porque no nos dejaban que se las diéramos. Ahí entramos y hacemos estas fotos, las peinamos, pues las vestimos. Además, me acuerdo mucho que la foto tiene algo muy particular, es que todas están de azul, porque lo que lleváramos tenía que seguir el reglamento y es que las personas en la penitenciaría sus uniformes azul, No puedes. entonces tenían que estar vestidas de azul. Entonces empezamos a hacer como este styling, llamémosle, de ellas allí adentro. Y lo cierto es que llega un momento donde pues hicimos las fotos, bueno, donde estábamos haciendo las fotos y había una ventana que pues reflejaba y utilizaban como espejo. Entonces, claro, hay ahí un tema que se hila más. Pero en este momento lo que me llamó mucho la atención es que ella se miró al espejo y me hizo entender lo que tú ahorita me decías y es, claro, yo nunca pienso en estar aquí adentro privado de la libertad y privado de mi expresión corporal. Y ella dice, pues hoy soy yo después de 7 años, ¿no? Que llevo aquí adentro, hoy soy yo. Entonces, por eso el proyecto quedó como hoy soy yo, ¿no? Como es, al fin y al cabo, el destino y lo mínimo que se desea dentro de pensarse en el día a día y dentro de pensarse en que hoy existo y mañana no sé. Y eso, hoy quiero ser yo, ¿no? Hoy soy yo. Entonces, esa idea como que me quedó a mí, pues, como muy, Te impactó sí, o muchísimo. sea, como que yo creo que fue un puff, llamémosle, como que me cambió totalmente la percepción de muchas cosas, incluso aquí en Colombia, ¿no? Porque también ese proyecto de Almas Cautivas
Aquí en Colombia los lleva Catalina Ángel y es alma, cuerpos en prisión, mentes en acción, ¿no? Y entonces es de nuevo repensar aquí también en Colombia cómo pasan este mismo tipo de cosas, cómo las personas están privadas no solo de la libertad, sino privadas también de ser ellas mismas. Y ese, Privadas de su autorrepresentación, que es una cosa extremadamente cruel, porque es que quitarle a una persona la manera en que dice yo es anularla como exacto, sujeto. exacto. Y yo creo que el ejemplo eh, perfecto para decir, ese es el ejemplo de la mayoría de cosas que nos pasan y es que se nos anula la posibilidad de ser nosotros mismos. Aquí es un lugar forzado y en la sociedad es un lugar donde también te acorrala, ¿no? De alguna manera. Bajo otro tipo de estrategias que aparentemente son menos agresivas, pero realmente es una violencia estructural. Estructural en cuanto a una violencia psicológica o una violencia afectiva, o sea, empiezas a entender que la cárcel es mucho más que ese lugar, ¿no? Que realmente la cárcel solamente termina siendo un código, un lugar donde nos colocan, porque además entender que muchas de esas personas hacia el 2015 y hacia el 2016 estaban en cárcel por el hecho de ser como solamente estás vestida de mujer y aunque hayan leyes y aunque hayan lo que sea, pues te llevo presa porque estás trabajando sexualmente, porque estás en la calle muy desvestida. Cualquier lugar es un quiebre para una construcción De delincuencia. de delincuencia. Entonces, porque ahí solo hicimos una foto, o sea, solo de allí ese lugar salió una foto y claro, para mí era ver siempre como estas tres personas, estas tres mujeres trans que solamente con tres palabras, pues te describían toda una situación y un contexto que pues ha sido siempre tan álgido para una persona trans, ¿no? Y hablándoles, yo hablo mucho de persona trans en ese momento, pero yo creo que en la actualidad empieza a haber uno, pues, que era para estas personas que llamémosle en un argot callejero, pues, que son mariconas, ¿no? Porque son afeminadas, porque ahí casaban esas personas no binarias, esas personas queer, que de pronto no quieren transitar a ese ideal de mujer, sino que quieren transitar su cuerpo a una no binariedad o a una idea de, Una indefinición, sí, a una indefinición, pero ya otros eso es. comportamientos que no son blanco y negro. Exacto. Entonces ahí también esas personas están dentro de toda esa reflexión, de todo ese ejemplo de las mujeres trans. Y yo creo que es también algo que nos ha dejado la historia de las personas trans. Y es todas esas vivencias donde entendimos, no estamos inscritos, donde entendimos el código que utilizamos es diferente. Y sobre todo para mí, que nuestra cotidianidad se construyó muy diferente, ¿no? Quisiera volver, ya para cerrar esta conversación, a algo que tú dijiste al comienzo, que para mí fue muy impresionante cuando yo entendí lo que implicaba esas cosas que me estabas contando. Y, y tú me hiciste caer en cuenta de algo que me desgarró tremendamente, y era que una persona trans en Colombia no encontraba fácilmente dónde vivir. Estoy pensando en que ahorita nos hablabas de casi que tener la casa en una maleta, saber que de un día para otro uno tiene que partir y salir y instalarse en otro lugar, entonces su casa debe ser muy transportable. Y pensando en esta idea de una cárcel que la sociedad se vuelve carcelaria, digamos, y se vuelve punitiva constantemente, cada minuto, pues vuelvo a pensar en eso, en algo que tú me acuerdo que casi que me dijiste así, me dijiste, ellas tocan a una puerta, hay un letrero en una ventana que dice se alquila habitación, sale la persona, se asoma y dice, uy, hace 5 minutos alquilé la alcoba, qué pena con usted. Y finalmente entonces se convertía en un gueto
como nos parecen de horribles los guetos y pensamos en los guetos, no sé, del Renacimiento en Venecia, están guetificadas, digamos, las chicas trans o las personas mariconas o otros cuerpos y cuerpas en el barrio de Santa Fe, porque es que en ningún otro lugar de la ciudad les alquilan y pueden vivir. Y esa imagen, yo creo que uno nunca la piensa, no sé, pensando en otras identidades muy maltratadas y estigmatizadas, no sé, venezolanos hay en todo Bogotá. Yo no sé, personas desplazadas del Magdalena Medio, no tienen una forma de ser reconocidas o por su acento, por su código indumentario, pero las chicas son sí. Parece tener, no necesitan tener un parche como le ponían a los homosexuales o a los gypsies o a los judíos, los nazis, pero su propio cuerpo parece denunciar aquello que precisamente la gente aborrece y entonces terminan siendo beatificados. Entonces me llamas la atención cuando tú dices, es que yo me di cuenta que la cárcel no eran solamente estas penitenciarías, sino que era un sistema social. Sí, la cárcel se convierte en ese lugar que tú quieres estar y no puedes, porque hay lugares donde evidentemente uno no quiere estar, pero hay lugares donde uno dice: "Oye, yo quisiera, pero no puedo estar allí. Yo quisiera vivir allí, pero no puedo". Y eso se extendía, la idea de la vivienda en mi caso fue algo que desde pues muy adolescente empecé a notar, porque claro, yo tenía la posibilidad de tener un espacio porque tenía a mi familia de pronto que tenía ese espacio para dármelo. Ajá. Pero en el momento en que yo ya salgo de ese espacio y quiero buscar un espacio, pues por la manera de vestirme, porque mis amigas eran trans, entonces se convertía todo en una cosa muy difícil, que luego ya cuando empiezo a ver si esto es conmigo, cómo es con ellas, y empiezo a ver ese lugar donde simplemente no tienen acceso a la vivienda, simplemente no tienen acceso a una vivienda digna, ¿no? Así tengas el dinero, así tengas, no hay un acceso a ella. Y por muchos lugares de su historia transformista, trans, empiezan a conseguirse sus propios recursos para poder tener esos espacios para habitarlos dignamente, ¿no? Digamos en el barrio Santa Fe, muchas de las que ahorita son llamadas como a sus madres, ¿no? Como las madres del barrio, son las madres también porque llevan muchos años consiguiendo el dinero para comprar edificios y en esos edificios Acoger. acoger a estas chicas que están también habitando calle, que están también haciendo el trabajo sexual y que pues seguramente si se van a un hotel pues puede que no salga, mientras que en el hotel de la madre pues entras y sales porque estoy pendiente de que sea así. Que se construye ahí una comunidad alterna. Que a mí me recuerda en términos muy románticos visualmente a las mushes, ¿no? Esa idea de construirse una sociedad para ellas mismas, donde pues si necesitas una tienda, un supermercado, pues vas donde la amiga, vas donde la hermana, donde sabes que te van a atender. Entonces se vuelve una economía circular casi, ¿no? Entre ellas, donde empiezan ellas a tener sus lugares ya muy definidos. Ella te vende los zapatos, ella te vende el vestuario, ella te vende la comida, porque así no tengo que ir a soportar la discriminación de que una persona me diga en la cara, no, ya lo arrendé. Y eso en el mejor de los casos, porque en otros como no, a gente como usted yo no la arriendo. No, yo, pues es como, ¿cómo soy yo? ¿Qué diferente tengo? Y es que es lo que yo tengo tan contagioso y Ajá. tan peligroso que no tengo derecho a la ciudad. Porque es que es eso lo que lo sentí cuando tú me dijiste, y es no tener derecho a la ciudad. No tener derecho al cohabitar con un ciudadano, una ciudadana, digamos, llamémosla neutral o aparentemente homogénea. Bueno, querido humano, no sé si quieres decir algo más y cerramos esta conversa. Pues,
No, pues yo creo que ahorita recordando como esos dos proyectos, pues para mí yo todo lo que he hecho, digamos, a partir de lo que considero es mi trabajo, mis proyectos, mi obra, pues tienen que ver como con la relación de ellas con sus vivencias y mis vivencias. Yo creo que hay un diálogo allí siempre que está representado como entre lo que yo voy entendiendo, lo que ellas me van aportando. Por eso para mí también muchas de ellas son madres, han sido esas personas que me han enseñado todo esto que en ese momento no tenía dónde leer, de mirar. Entonces hay algo allí que siempre se comunica a través de la acción, de lo performático. Y ese proyecto del rebusque y el proyecto de Hoy Soy Yo, pues para mí fue como la primera vez también que entendí que hay una relación muy especial que yo tengo con esos espacios que se han sido negados o han sido espacios donde no hemos podido ingresar y cuando ingresamos los subvertimos, los cambiamos y los hacemos mucho más llamativos que me interesan. Entonces, el acto de colocar esa valla allí, el acto de poder llevar la ropa o llevar como esta indumentaria a un lugar donde no se podía hacer, yo creo que son como esos actos performáticos que a mí me gustan o me llaman mucho más porque la foto es la foto, pero yo creo que el recuerdo o todo lo que construye una foto es como esa acción performática que de alguna manera dialoga con nuestra forma de querer habitar el mundo y nuestra forma de hacernos válidas a través de nuestro propio cuerpo. Entender que nuestro propio cuerpo ha sido nuestra galería de arte y los espacios que hemos logrado conseguir seguros, pues también han sido nuestro lugar de exhibición, ¿no? Nuestro lugar de mostrar esto que construimos como obra de arte propia, como una singularidad. Y eso también para mí ha cambiado mucho como la manera de mirar a mis hermanas, de mirarme a mí mismo y entender, sí, que la noche, que la luz, que hay muchos elementos y muchos símbolos, muchas cosas como en la cotidianidad que se vuelven como unas herramientas propias de resistencia, se vuelven unas herramientas propias de expresarnos, de querer mostrar eso que en lo que nos hemos convertido con tanto esfuerzo, con tanto señalamiento. Entonces, desde esos dos proyectos, yo creo que la idea, pues, primordial siempre fue celebrar los cuerpos que ellas mismas se han construido con su tiempo. Bueno, querido, súper bello. Y pues hay una palabra con la que quisiera cerrar esta conversa, y es la palabra artivismo. Cuando yo empecé a conocer tus diferentes proyectos, entendí muy fuertemente un trabajo que respeta, digamos, a esos otros, en el que tú estás inmerso, no haces este extractivismo que hace tanto arte relacional, y por otro lado estás haciendo con ellas, con ellas, un trabajo activista de resistencia, y como de, por ejemplo, en estos dos ejemplos de cambiar espacios altamente, digamos, convencionalizados, institucionalizados, y en donde hay un universo, plantear un pluriverso. Un universo, me encanta. Así sale.